La República de Colombia ha promulgado 7 constituciones a través de su historia. Sin embargo, la Constitución de 1886 es el vivo ejemplo de la lucha entre conservadores y liberales por el poder político y constitucional del país. Es por esta razón que te invito a ver las 7 reformas más terroríficas de la Constitución de 1886. Número 7. En 1986, la primera reforma de importancia durante la década de los 80, con la que se pretendía que todos los ciudadanos eligen directamente presidente de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros, alcaldes y concejales municipales del distrito. De este modo, la ciudad de Bogotá, capital de la República, será organizada como un distrito especial sin ejecución al régimen municipal ordinario. Asimismo, en el presente año se llevó a cabo la segunda reforma de importancia durante la época de los 80, con el fin de mejorar la eficiencia y equidad en el sistema tributario por medio del perfeccionamiento de la estructura del impuesto a la renta. Las principales modificaciones que se dieron fueron la reducción de tasas de tributación a las personas naturales y la unificación de la tarifa del impuesto que recaía sobre las personas jurídicas en un 30%. De este modo se eliminó la doble tributación de las sociedades y se reformó la estructura administrativa de los impuestos, con el objetivo de mejorar su recaudación y reducir la evasión tributaria en el país. Número 6. La reforma de 1968 se dio durante la administración Gerard Restrepo. Esta reforma tenía como objetivo político el ingreso de nuevos partidos para fortalecer la democracia a grupos minoritarios. La reforma aumentaba el control del Congreso sobre el presidente y todo el poder ejecutivo. Con el fin de reglamentar la competencia electoral interpartidos, las reformas eliminaron el reparto por mitades en las asambleas departamentales y consejos municipales. Se incluyeron algunas medidas para reconocer a los partidos minoritarios. Una conocida reforma que se pospuso indefinidamente fue el caso del ordinal primero del artículo 120, en el cual la participación justa y equitativa del segundo partido de votación era el texto original. La reforma buscaba limitar la participación de los partidos políticos y por ende la participación ciudadana. Número 5. El 16 de febrero de 1945, Alfonso López Pumarejo, quien por segunda vez ejercía la presidencia de la República, sancionó y promulgó una extensa reforma a la Constitución de 1886. Era la segunda que se producía bajo su impulso progresista. La primera fue la de 1936. Esta nueva reforma tiene un gran trasfondo, cambiar lo que la reforma de 1936 no pudo. Este gran cambio fue el aspecto organizativo del Estado. La enmienda finalmente resultante terminó modificando nada menos que 95 artículos del texto de la Constitución del 86. Entre las innovaciones más significativas que se incorporaron ese año están las siguientes. Se suprimió el segundo designado a la presidencia, quedó solamente el primero, elegible cada 2 años por el Congreso de la República. La institución, que tenía la finalidad de reemplazar al presidente de la República en sus faltas absolutas y temporales, se extendió hasta la puesta en vigencia de la Constitución del 91, que reintrodujo la vicepresidencia para que cumpliera con ese mismo cometido. Se le prohibió a los miembros de las Fuerzas Armadas actuar como votantes o intervinientes en debates políticos. Se desplazó hacia el Ejecutivo de la iniciativa legislativa en materias económicas. Número 4. El presidente de 1910 a 1914, Carlos Restrepo, trabajó un giro en la constitución política al quebrantar el autoritarismo de la Constitución del 86, que la llevaba como un instrumento de superioridad por el Partido Conservador. También logró la separación del presidencialismo excesivo con el mayor equilibrio de poderes, para eso fortaleció el Poder Judicial. Redujo el periodo del presidente a 4 años y consagró su responsabilidad de caso de violencia a la ley. Buscó mecanismos para asegurar la vigencia efectiva de la Constitución con una forma de control constitucional que da la posibilidad de que la Corte Suprema, por petición de un ciudadano, pudiera anular por medio de sentencia con fuerza general las leyes o decretos que desconocieran la Constitución. Suprimió la pena de muerte, introdujo la votación directa para la elección de presidente solo por quienes supieran leer y escribir o tuvieran renta de 300 pesos al año o propiedad de 1,000 pesos al año. El territorio nacional se dividiría en departamentos y esos en municipios o distritos municipales con las características del artículo 2 de dicho acto legislativo. Número 3. A comienzos de 1936, la Cámara, después de suprimir el artículo que daba reconocimiento explícito al carácter mayoritario de la religión católica, decidió hablar de una orden moral en vez de moral cristiana. La jerarquía expidió una declaración desafiante contra la obra demoledora del régimen liberal, que pretendía establecer la libertad de cultos.
Por otro lado, el gobierno buscaba la posibilidad de dotarse de herramientas jurídicas para promover y conducir el desarrollo de la economía nacional, impulsando la industrialización en donde el Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas o de dar al trabajo la justa protección al que tiene derecho. Igualmente el Estado, garantizando en este que toda persona es libre de escoger profesión u oficio, consagrado en este como una obligación social que gozará de la especial protección del Estado. A partir de esto, la finalidad del Estado era la racionalización de la economía, así mismo como los avances sociales y políticos aprobados, el reconocimiento del derecho de huelga, del derecho de las mujeres a ocupar empleos en la administración, establecimiento del sufragio universal sin restricciones de riqueza o alfabetismo, y la incorporación de la libertad de conciencia en la Constitución. Número 2. En octubre de 1957 se da un plebiscito de reforma constitucional mediante acto legislativo número 0247 para fijar la paridad de los partidos políticos con el fin de buscar una salida a los problemas del país. Este plebiscito se da luego del fin de la llamada dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, y dicho plebiscito buscó modificar la organización y ejercicio del poder público. El acuerdo y el periodo correspondiente a este se conoció como Frente Nacional, que inició en el año 1958 y terminó en 1974. El plebiscito se acordó mediante el Pacto de Sitges entre el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez. Buscaban en inicio modificar 14 artículos constitucionales para fijar la construcción de las instituciones del Frente Nacional. Los partidos políticos conservador y liberal tendrían igualdad de representantes en sus elecciones en este periodo, que inicialmente fue pactado de 12 años. Número 1. Esta fue la reforma más significativa por iniciativa del general Gustavo Rojas Pinilla en la Asamblea Nacional Constituyente. En este se reconoció a las mujeres mayores de 21 años el derecho activo y pasivo al sufragio. De acuerdo a los artículos 15 y 18 de la Constitución del 86, la mujer queda totalmente excluida del derecho de ciudadanía y de sus beneficios, responsabilidades, deberes y obligaciones que gozan los varones. Hay que reconocerle al general Rojas Pinilla el otorgamiento del derecho político del voto a la mujer. Aunque antes de este acto legislativo se le fue reconociendo ciertos derechos civiles, derechos políticos, derecho a la educación, bachillerato y universidad, derecho al trabajo y la integración a la mujer al desarrollo, esta destacó porque por fin la mujer tendría voz y voto en los asuntos de política. En el artículo 1 de la Reforma Constitucional de 1957 dice que las mujeres tendrán los mismos derechos políticos de los varones. Es decir, que a partir de la fecha la mujer se vinculó al proceso político y por primera vez las mujeres pudieron hacer uso del derecho al voto. Para votar se debe tener la cédula de ciudadanía y no hasta 1956 se concedió a las mujeres colombianas el derecho a una cédula de ciudadanía. La primera en expedir se lo asignó a la señora Carola Correa, esposa del entonces presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla, y luego su hija María Eugenia Rojas. Por primera vez hubo equidad de género en Colombia.